Hola. Bueno, hace un ratito estábamos con Colombia Me Gusta, pero bueno, tuvimos un temita con el tema de la conexión, así que vamos a transmitir desde mi lugar. Vamos a empezar a ver cuando estén conectados la periodista de Colombia Me Gusta. Hola, ¿cómo están? Y Jorge. Bueno, el tema del que estaba invitada hoy hablaba de infidelidad y de qué pasa con... Hola, Muangi, ¿cómo estás, hermosa? Bueno, el tema que querían hablar hoy para el que me habían invitado era infidelidad y qué le pasa a los integrantes de la familia cuando sufren una infidelidad. Hola, manzanilla dulce, qué linda. Y bueno, y la verdad que hubo todo un tema con el... Acá está. Hubo todo un tema con el Instagram de ellos que no me dejaba sumar. Colombia me gusta, buenísimo. Ahí le vamos a dar la invitación, vamos a aceptar y prontito se va a sumar Jorge también. Bueno, esperemos que pueda. ¡Ay, hola Jorge! ¿Qué hay, Claudia? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, bien. Encantadísima. Aquí esperando pues que siempre nos tocaron los de los imprevistos técnicos que aparecen muchas veces en estas circunstancias. Así es, pero bueno, aquí estamos. ¿Le vamos a dar otro ingreso o ya estamos nosotros dos entonces? Yo no sé yo creo que nosotros dos seguramente que nos vamos a desenvolver, a menos que de pronto si Wendy nos pide solicitud, pues tú lo manejas, entonces me Ok, imagino, ¿no? bárbaro, para estar atenta a cualquier cosa me avisas. Bueno, les estaba contando un poquitito a las personas que se están sumando que la idea para la que me habías invitado y convocado era hablar un poquitito de qué pasa con la infidelidad y con los integrantes de la familia, ¿no? Cuando hay una infidelidad. Te escucho y respondo a lo que quieras un poco plantear en esta charla, porque la idea fue tuya y me imagino que algo tendrás ya pensadito. Sí, claro, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy interesados pues con el tema, yo con el tema de pareja y de familia, hace unos 20 años vengo muy fuertemente trabajando con el tema. Yo soy egresado de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, más o menos 30 años de práctica, pero las circunstancias me fueron llevando precisamente a trabajar con familia y parejas, ¿sí? Entre otras cosas pues yo soy muy polifacético, siempre he trabajado con todas las edades y todas las dificultades, ¿cierto? He tenido pues como a Dios gracias el carisma para trabajar con los niños, con los jóvenes, con adultos, con matrimonios, con personas de tercera edad incluso. Entonces, de por sí yo siempre he pensado que cuando tú aprendes algo, un oftalmólogo tiene que tratar al niño o al anciano. Y también nosotros en los psicólogos pues tenemos que trabajar el alma del niño, del joven o del anciano. Entonces no debe haber diferencia, ¿cierto? Pero me encontraba yo al principio de mi práctica que tuve demasiados niños porque me fue ganando la fama de tener un buen feeling con los niños y me encontraba yo con todas las heridas que trae a propósito el divorcio. Esa fue mi primer campanazo de empezar a preguntarme qué se debe hacer para evitar todos estos dolores, estas heridas, las consecuencias que trae el divorcio que eran evidentísimas en los niños, en muchos niños. Y ese fue el primer toque en la intuición de que venga, yo tengo que hacer algo en el tema de prevención, ¿cierto? En el tema del trabajo y obviamente pues hacer todo lo posible. Y entonces se fueron dando las condiciones para que yo creara ciertos encuentros de pareja. Yo he escrito 3 libros y uno de ellos es de pareja también, se llama El reto del amor eterno en el matrimonio porque se me metió esa misión, la misión de trabajar por la familia y obviamente donde Ujú. el centro de la familia es la pareja, ¿cierto? Pero en ese orden, Claudia, tú que también te veo que tienes mucha experiencia pues en el tema, ¿qué has encontrado precisamente en los diferentes miembros de la familia? Y si quieres empezamos, ya sea por adultos, ya sea por niños, pues como tú Ok, desees empezar. Pero ¿qué podemos perfecto. compartir nosotros frente a esas heridas debido a la separación, al divorcio, a la ruptura de una pareja? Perfecto, un poco para tu gente, tu comunidad. Soy psicóloga, egresé de la Universidad de Buenos Aires, que es muy prestigiosa. La formación tiene que ver mucho con el psicoanálisis y la psicología llevada a la palabra.
pero después de mucho tiempo me di cuenta justamente que lo más importante que le sucedía a los seres humanos tenía que ver con el campo emocional y con la inmadurez en dicho campo. Mi mirada hacia los pacientes tiene que ver con una mirada integral, donde tiene que ver con la mente, con la emoción, con el cuerpo y con algo que vos nombraste que es el alma. Y a partir de ahí hay un montón de puntos por donde empezar a ver qué pasa con esta infidelidad y cuál es el efecto en los adultos y en los niños. Porque es una experiencia de vida y es un camino a donde uno llega para vivir esa experiencia. Entonces creo que si uno plantea la infidelidad desde este punto, ya nos estamos parando totalmente en otro lugar que cuando estamos en un lugar de condenar, en un lugar de buscar un responsable y de a partir de ahí ver cuál es la causa y el efecto. A mí me gusta entender la vida como un camino para evolucionar y para poder fortalecernos y entender qué herida nos está tocando esta escena, en este caso la infidelidad de la pareja de padres, y cómo eso resuena en el sistema familiar, el otro adulto, el que es víctima supuestamente, entre comillas, de la infidelidad y de los niños. Pero, Para ir, pero sí. Claudia, ve, qué bonito que tú empiezas con el tema de lo que tú ves en el tema de la trascendencia, porque es que yo pienso que a propósito antes de tocar las consecuencias que trae precisamente la ruptura de la pareja, es el hecho de que hay una lesión en la trascendencia, ¿cierto? O sea, es que la pareja parece que le sucedió algo en su contrato marital al cabo de un cierto tiempo que generalmente empezamos con una crisis incluso como muy a temprana edad, hablando cronológicamente de lo que es un matrimonio, ¿cierto? Pero a propósito de eso, ¿cómo lo ves tú, eso que es la herida ese detenimiento o incluso ese retroceso contrario a lo que es la trascendencia de la pareja? Bueno, lo que pasa es que la pareja tenemos que entender que son dos individuos que tienen que ir creciendo juntos y esto es bastante difícil porque hoy la cantidad de vida que tenemos es casi el doble o el triple de lo que era antes. Entonces antes una pareja vivía 20, sí, 20 años juntas y hoy estamos hablando casi de 45 años juntos. Entonces, la trascendencia tiene que ver con la evolución y con el crecimiento de la psiquis y de la emoción de cada individuo que conforma esa pareja. En este crecimiento comienza a haber encuentros, choques o diferencias entre cómo crece uno y cómo crece el otro. Y acá vamos a tener que ver cuáles son los valores, cuál es un poco la ética que va a jugar y va a poner en juego cada uno de esos integrantes para serle sincero al otro. Si la pareja tiene muy poca comunicación, lo que va a llevar seguramente es a que alguno de ellos salga de esa pareja y genere esa situación de infidelidad. Por supuesto que no todas las parejas pasan por esto, pero bueno, el tema de hoy es este puntualmente, así que vamos a detenernos ahí. Obviamente que este Pero efecto, Claudia, eh, ahora que tú estás diciendo esto, entre otras cosas me parece muy bonito como tú vas tocando todos los frentes y estabas tocando la palabra ética de la pareja, porque es que ahora no hay trascendencia. ¿Por qué? Pues porque como que no hay formación en la ética y en la moral de la pareja hoy en día, ¿o qué? Pues ¿por qué ese número tan exagerado en la ruptura de las parejas? Yo creo que son dos condiciones. Primero, obviamente, son los valores y la sinceridad que cada persona tiene. Hoy hay bastante mentira y hay bastante ocultamiento, con lo cual esto ya es una renguera en la pareja. Pero después yo lo que creo es que hoy el individuo tiene intereses que no son los mismos que hace 20 o 30 años atrás, con lo cual las capacidades la mirada está puesta en muchísimos otros puntos más allá de su propia pareja. Y esto puede ser algo que genere mucho interés o una sensación de querer vivir, el entusiasmo por vivir experiencias diferentes y que haga que uno le quite toda esa importancia que antes tenía el amor de tu matrimonio, ¿no? Donde vos le ponías a ese otro toda esta importancia y entonces el resto se apagaba. Hoy por hoy cada vez va siendo más difícil que esta persona con la que estamos compartiendo se lleve toda esta atención, nos resulte tan importante
Y entonces quitemos la mirada a todos los estímulos, ¿no? Que todo el tiempo nos están invadiendo con el modelo, con lo más hermoso, con lo más inteligente, con lo más exitoso, con el que tiene más dinero, con el que es más divertido, con el que es más Ah, musculoso, con la que es más hermosa, tiene los mejores rulos y la mejor sonrisa. Entonces, todos estos estímulos van socavando, van lastimando esta pareja que todo el tiempo, continuamente tiene que elegirse dentro de los avatares de lo que significa estar en pareja, donde cada individuo va sufriendo sus propias crisis y a pesar de eso tiene que seguir eligiendo y poniéndole toda su energía a este matrimonio. bueno, y entonces ahora sí pasemos pues al tema de que debido a esa falta de ética, a esa falta de formación, a esa falta de moral, entonces no hay trascendencia en la pareja. Bueno, la pareja desafortunadamente entonces cae en esa crisis que los lleva muchas veces pues al divorcio. Ahora sí hablemos de consecuencias, ¿cierto? ¿Qué te ha tocado ver a ti? Que entre otras cosas yo sé que trabajas de una forma muy especial, más allá incluso de lo mental y aunque tratas lo emocional, pero vas un poco más allá, ¿qué encuentras precisamente en esas heridas en la familia? Bueno, primero las heridas que suceden mientras la pareja se va llevando mal. Toda esta tensión, todo este destrato, esta no mirada, este no respeto en algunas de las situaciones ya generan de por sí una herida muy grande en los hijos, donde después cuando vos los atendés de adultos, ¿no? Ellos dicen, hubiera preferido que mis padres se hubieran separado. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a abrir nuestros ojos y a entender que un sistema familiar está creado por subsistemas, la pareja en sí, cada padre con cada hijo y los hijos entre sí. Todos esos subsistemas tienen la misma importancia que la pareja de padres. Con lo cual tenemos que entender que todo lo que nosotros le devolvemos a ese sistema lo va a afectar. Quiere decir que si yo con mi marido me destrato, no, lo ignoro o lo trato mal o no soy cariñosa o no soy respetuosa, eso automáticamente va a ser un código que se va a imbuir, que se va a mezclar, que se va a regar en el sistema, con lo cual es muy probable que cuando un padre o madre no respeta a su pareja, los hijos hagan lo mismo con ese padre o madre. Entonces, este es el cuidado que uno tiene que tener y es que cuando uno puede entender que la familia es un sistema, tenemos que tener cuidado con cada engranaje, porque si yo le rompo la patita a un engranaje o lo detengo, automáticamente detengo el resto del reloj, ¿no? Imaginemos que es como un reloj. Sí, sí, claro. Ahí hay un principio muy bonito, Claudia, que es el de responsabilidad, ¿cierto? O sea, asumir la responsabilidad. A mí me llama la atención, pues, que el tema no es solo con los matrimonios jóvenes, sino que es el momento, ¿no? Es la época donde hemos Ujú. perdido el sentido de responsabilidad con muchas cosas. Entonces, podemos desechar el contrato sin tener en cuenta lo que tú dices, cómo es que ese engranaje inmediatamente va a sufrir un detenimiento o una lesión y entonces va a traer consecuencias muy nefastas. Sí. Creo que en el contrato de lo que significa un matrimonio tiene que haber muchísima responsabilidad y una mirada al futuro bueno, que tiene mucho peso, tiene mucha importancia y que realmente obviamente las personas cuando están enamoradas y se casan lo sueñan para toda la vida. El punto es que a veces, eh, a pesar de que las personas hagan todos sus esfuerzos, toda su terapia y utilicen toda la ayuda necesaria y sean personas éticas y sean personas que tengan su moral y sean sinceras, no hay manera de llevar ese vínculo adelante y entonces ahí hay que ser muy cuidadoso en la manera en que ese matrimonio se deshace, se separa, justamente para tener el cuidado suficiente que esos hijos luego no sean rehenes, no sean llevados de un lado al otro para querer sacarle a ese padre o esa madre algo que tenga que ver con un interés propio. Los hijos muchas veces se ponen en el lugar de rehén y entonces sufren aún más ya los traumas que tienen de por sí por tener a sus padres separados. Yo he visto muchos casos, especialmente hoy, de niños y jovencitos y púberes que realmente acompañan la separación de los padres en paz, que la asimilan de una manera amorosa, que van acompañando a pesar de que les da lástima, por supuesto, y tristeza, y esta es una emoción en equilibrio,
pero no pasan por momentos terribles porque sus padres se separan con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cuidado al otro, realmente entendiendo que ya no hay un amor suficiente como para convivir, pero sí un respeto suficiente como para seguir siendo padres y seguir conformando una familia, porque aunque esos padres no convivan, siguen siendo una familia que puede ser funcional. Claro, pero Claudia, no sé porque yo a propósito también, pues en principio también llegaba a pensar eso, que había pues como una moderación en un buen divorcio, pero lo que me llama la atención es que cuando, y muy a pesar de que el convenio puede darse, me ha tocado ver muchos casos, al fin y al cabo pues son 30 años de experiencia, en que la secuela la recibe también el hijo que dice que participó muy humanamente de ese divorcio de los papás, o sea, que después se ve también como enfrascado en el tema, o sea, como que uno sí, yo le he notado que hay de por sí unas secuelas que trae, así sea con un acompañamiento de los hijos dentro de lo que ellos consideran que es moderado, al fin y al cabo, en el entendimiento de la criatura, hay una estructura muy clara que tiene la criatura. O sea, dentro del hambre que tiene el ser humano, de las hambres diferentes que tenemos los seres humanos, está el hambre de estructura. Y el hambre de estructura, la primera estructura que tenemos es la familiar. Entonces, como que a partir de la ruptura de la estructura, independientemente de que participamos de una manera muy cordial, sí, la ruptura de la estructura trae consecuencias, ¿cierto? Y entonces lo que te digo, hay veces veo que las consecuencias vuelven y se repiten muy a pesar de que la persona haya estado cordial en la participación del divorcio de sus padres. Claro, sí, te entiendo la parte de la estructura, coincido en alguna parte, pero creo que cuando las separaciones se generan con mucho respeto y con mucha contención, la familia va madurando ese aspecto emocional que le Claro, quedó deteriorado, lastimado o tocada la herida y pueden salir de una manera madura. Cada uno de los integrantes, cada uno de los padres y madres y cada uno de los hijos pueden ir evolucionando y pueden ir creciendo en este entender que ya no hay un amor suficiente como para generar un sistema familiar. Porque si siguiéramos manteniendo la estructura para no generar ese daño en los niños, lo que estaríamos haciendo es perpetuar un sistema disfuncional. Y eso es muy grave. A veces la decisión claro, de separación es coincido. mucho más sana, obviamente va a tener consecuencias, porque cualquiera quiere tener su familia unida, cualquiera quiere tener trabajo, cualquiera quiere vivir en su casa, nadie quiere que lo echen, nadie quiere perder, nadie quiere que lo agarre una tormenta, nadie quiere que lo agarre una sequía, obviamente. Los seres humanos siempre queremos esta estructura de la que vos hablabas, que son muchas, y siempre queremos la seguridad, y la seguridad es que nada cambie. Pero bueno, hoy las cosas cambian, las cosas hoy son muy veloces, y entonces el punto es que la esperanza que le podamos dar a las personas que están escuchando esto es que cuando todo lleva a una separación inexorable y que no hay nada más para hacer, cada uno de los seres, porque obviamente estos padres también llevan una herida y es la sensación muchas veces que escucho de fracaso. Fracasó la familia, fracasó la pareja. Y esto es una palabra muy fuerte que tenemos que intentar evitar, porque no fracasó, sino que juntos esas personas hicieron como pareja todo lo que estaba al alcance de ellos. Y eso creo que es lo más importante, hacer todo lo que está al alcance, buscar ayuda cuando ya no podemos encontrar cómo expresar y cómo entendernos con ese otro cuando falla la comunicación, y a partir de ahí, si esto es imposible y la separación es algo que ya viene siendo y decanta, que cada uno de los integrantes pueda, con su tristeza, con su pena, con su duelo, porque la familia rota es un duelo para vivir, es una pérdida, cada uno de los integrantes pueda madurar esa pérdida y pueda lograr un nuevo equilibrio. Claramente que se Claro, puede ahora, lograr un nuevo equilibrio. eso en cuanto a la voz de esperanza que tú traes, ¿cierto? Y sin embargo, como la esencia del programa es cómo evitamos esas heridas, que lo importante es que no tengamos, porque al fin y al cabo todos salimos heridos, ¿cierto? Y cómo evitamos, hablemos un poquito precisamente de eso, Claudia, de lo que nos toca ver a nosotros en nuestra experiencia como psicólogos, de esas heridas que consecuencias traen, ¿cierto? Tú dirías, por ejemplo, de los esposos para empezar, ¿sí? ¿Qué consecuencias ves tú? No sé si podemos
dividir el tema de esas experiencias desde lo masculino o desde lo femenino, en cada uno cómo se ve esa ruptura y sus consecuencias. Bueno, yo escribí un libro que se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, donde hago como una distinción entre el hombre que suele ser, no es una generalidad, sino suele en la mayor parte de los casos ser más racional y la mujer mucho más emocional. Y si el hombre es muy pragmático y muy racional y la mujer es muy emocionalizada, va a haber una complicación en esta separación porque va a haber reclamos, va a haber tironeos y va a haber la persona que quede herida, la persona que sea dejada, es muy probable que si está inmadura emocionalmente genere toda una suerte de venganza, una suerte de rencor. Y ahí es donde la inmadurez de los padres genera mucho, mucho daño en los hijos porque empieza a hacer una guerra y de alianzas junto a los hijos en contra del otro padre o madre. Y ahí se genera un daño muy, muy grave y muy complicado. Y bueno, y acá el llamado sería la atención a los padres, ¿no? Y madres, a que sean muy atentos, a darse cuenta que las heridas que provocan en sus hijos de esa manera son terribles. Son, creo, para Claro, mí, es en que mi tienen que trabajar paso de ahí, campo, tienen que los trabajar. peores. Claro, tienen que trabajar ahí toda esa toxicidad que tienen en sus emociones, ¿cierto? Porque hay demasiadas heridas, mucho resentimiento, sobre todo uno encuentra bastante resentimiento. De hecho, en las mujeres, pues en lo emocional es más fuerte el resentimiento, el dolor, la tristeza. Son emociones que se presentan precisamente en estas personas y que muchas veces quedan pues atravesados en ese hondo dolor, ¿cierto? Sí, Y lo que tú dices igualmente hay también, como una pues, paridad. Sí, pero creo igual que hoy hay como una paridad, porque si el hombre es dejado también es rencoroso y también se vuelve emocional y vengativo. Por también, eso acá vamos a unir y vamos a hablar un poco del que es dejado, ¿no? Del que no está de acuerdo con que ese matrimonio se rompa o esa pareja se rompa. Yo creo que ahí es donde la madurez del ego roto de la persona dejada es la que pone en juego qué va a suceder con esa familia. Yo siempre digo que tienen dos caminos, o la venganza, y que esto realmente genera una guerra sin cuartel donde los niños son los que sufren de una manera espantosa, o entender que esa persona que siente la propia herida del ego roto, de no ser elegida, tiene que trabajar en su terapia o tiene que hacer un insight, una capacidad de mirarse con crudeza y darse cuenta que lo que está roto es su ego y que tiene que hacer un trabajo justamente emocional para madurar ese aspecto y darse cuenta que la pareja, si es bien sincera, la pareja ya no estaba funcionando. Cuando le pregunto a las personas dejadas que arman todo un drama cuando vienen a sesión y les digo, pero contame los últimos 6 meses, ¿vos eras feliz en pareja? Todas me dicen que no. Quiere decir que uno dice, pero que el otro ya también lo iba sintiendo. Hay uno que propone el fin, pero en realidad el fin ya está dado. Y si somos lo suficientemente sinceros para adoptar esta posición y entender que así fue, que ya no funcionaba desde ninguna de las dos partes, es donde realmente podemos hacer individualmente, madres y padres, un trabajo personal y donde trabajando nuestras heridas, nuestro ego dañado, nuestro narcisismo, la mirada claro. del otro, y no ser elegido, podemos realmente reposicionarnos y seguir siendo buenos padres. Ahora, nuevamente nos vamos al tema de lo que es la reconstrucción, pero es que estamos haciendo todo el énfasis es en la evitación, o sea, de hecho, cuando vemos a las personas tan heridas tras el divorcio, tras una ruptura, sí, que los hijos salen con unas heridas diferentes, aunque las emociones son las mismas, ¿cierto? Las emociones, al fin y al cabo, lo que tú dices es verdad, eso no tiene género. Entonces, el resentimiento, la tristeza honda que viene después a convertirse en depresión, el dolor con todos sus matices, los va teniendo toda la familia. Y cuando uno se viene a dar cuenta, había un comienzo de todo eso porque esto no simplemente se hizo evidente en el momento de la separación, el divorcio, sino que es que vienen precisamente el cúmulo de estos aspectos, o sea, muchos resentimientos que estaban sin tocarse, sin dialogarse, como tú lo dices, en la comunicación, sí, sin haberse podido participar con un buen acompañamiento profesional.
y Ujú. entonces los encuentra uno ya después ellos en el cúmulo de las cosas, ¿cierto? En el cúmulo, como que no hicieron la intervención a tiempo, ¿sí? Que el tema es esto, ¿no? Y las consecuencias, volvemos al punto de cuando pasan todas estas cosas, si bien es cierto que tú apuntas hacia la esperanza, y yo sé que sí, Claudia, yo estoy especialmente concentrado es en que evitemos. Mi trabajo especialmente se ha concentrado en los últimos años es en poder salvar a la pareja, incluso cuando viene con esa inmadurez. Sí, porque es que uno de los signos precisamente que trae estas consecuencias nefastas es la inmadurez de alguno de los dos o de ambos, ¿cierto? Entonces, cuando se va interviniendo el tema, va encontrando uno soluciones, pero volvemos al punto de lo que los aspectos duros que vienen, que sí, que muy bien lo que tú nos dices, porque yo también lo hago, me toca recibir aquí a reconstruir al niño, a reconstruir a la esposa o a la ex esposa más bien y al ex esposo, ¿cierto? De acuerdo a los que se acerquen al consultorio. Pero cuando uno encuentra, precisamente encuentra esa herida, ¿no? Encuentra unas heridas que son bastante fuertes, sí, que traen consecuencias y entonces en ese orden es que yo quiero que tú nos platiques un poquitico más sobre eso, que sí, sé que tenemos que hacer la intervención, pero que nosotros tenemos que hacer es una evitación. Eso es como en el tema de la drogadicción, ¿cierto? Que mejor, no tanto, yo trabajo con adicciones también y por fortuna he sacado muchos adictos adelante, pero qué bueno que no hubieran tenido que pasar por toda esa cuestión. Entonces la prevención es lo que tiene, lo que cobra sentido acá, ¿no? Entonces eso es lo que estoy queriendo en que se transmite ese mensaje de qué tenemos que hacer para evitar lo que tenemos que hacer. Hay una prevención, evitemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos evitar en los Sí. hijos, por ejemplo, Claudia? Sí, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar individualmente. Justamente estoy terminando un libro ahora en estas semanas que habla de cuál sería la fórmula, cuál sería la manera de trabajarnos individualmente, porque si estamos en desequilibrio, vamos a crear una pareja en desequilibrio y vamos a crear una familia en desequilibrio, porque todo Tal comienza por cual. cada individuo. Así como el hijo, un hijo adicto o un hijo con problemas, es un emergente de un sistema familiar tóxico que está llevando toda su frustración o todo su negativismo a ese individuo, hijo, que es el que manifiesta todos los síntomas. Eso es la consecuencia de padres que no están emocionalmente maduros lo suficiente como para contener y hacer que ese sistema familiar funcione. Entonces creo que el primer tema que tendríamos que abordar sería la individualidad de ese madre-padre, o bueno, hoy hay formas de pareja y de matrimonios que no necesariamente son madre y padre, así que los que representen arriba de una raya de familia las personas que se van a hacer cargo o van a adoptar o tener niños, para abrir un poco más el círculo. Entonces, las personas responsables de esa familia, que son los adultos, son los que tienen que hacer un trabajo continuo de sus heridas, de sus crisis, porque entendamos que un matrimonio, una pareja va teniendo crisis a lo largo de su propia vida por el hecho simplemente de Claro, crecer. Y acá hay que quitar el dedo claro. acusador de que alguien es amoral o a alguien le faltó a la ética si alguien no tiene los recursos o no está encontrando la forma de hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo que hacemos lo que tenemos, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, muchas veces las personas cometen errores, pero no porque quieran hacer daño, sino porque no tienen las capacidades o los recursos para hacerlo mejor. Por eso me gusta quitar el dedo acusatorio y poder entender que si hay una infidelidad, se puede trabajar y que es síntoma de que algo no estaba funcionando y que no tiene que ser condenatorio. De hecho, trabajo con muchísimas parejas que han vivido infidelidad y sin embargo pueden reconstruirse y pueden trabajar como una fortaleza, pueden entender que eso tenía que ver con un deterioro, con la imposibilidad de comunicarse, de no entenderse, y bueno, resbalaron, alguien cayó, alguien se fue de esa pareja y sin embargo volvieron a restituir. Así que creo que el punto que vos me preguntás básico es en el individuo de cada adulto que conforma la pareja que va a criar hijos, que va a formar esa familia. Sí, Ese claro, es el punto es que ahora que tú colocabas un elemento que es muy común en todas estas crisis, Claudia, que es precisamente la inmadurez, ¿no? O sea, hay una cantidad de comportamientos que hemos crecido cronológicamente, pero no hemos podido trascenderlos, ¿cierto? Y nos hemos traído muchas conductas de infancia, ¿cierto? Entonces se encuentra uno, el hombre ya adulto, de pasado de sus 30,
pero viviendo una adolescencia, ¿cierto? O la mujer también en sus, por ejemplo, en sus formas de reclamación, como una niña de 12 años haciendo reclamaciones y haciendo pataletas, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese orden que tú colocas lo de la madurez, sí es un elemento que uno dice, ve, en ese sentido debemos hacer un trabajo de prevención y lo que tú dices en lo individual, ¿no? Que toquemos a ver cuáles son esas cosas que están haciendo que nosotros no podamos comunicarnos como dos adultos, que no podamos comportarnos como dos adultos, que no podamos trascender como dos adultos. Bueno, como primera herramienta me gustaría regalarles a todos los que están escuchando esta entrevista mi libro que está en este Instagram gratis, que se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, donde lo que hago es clasificar las tipologías de hombres y mujeres, porque ahí nos identificamos y podemos observar cuáles son esas tipologías que nos conforman y dónde está la dificultad de comunicar desde el sentir. Si yo te comunico que no estoy feliz y te reclamo, vos vas a estar a la defensiva. En cambio, si yo estoy comunicándote una emoción mía, algo que me está sucediendo, vos vas a estar más abierto a la escucha. En uno de los capítulos de ese libro, eh, trabajo sobre la comunicación, que es básica, y la confianza, obviamente, es básica. Entonces, si en una infidelidad la confianza se rompe, es algo que hay que restituir. ¿Por qué? Porque si no, es un culpable, un responsable y el otro que lo incrimina. Y así Claro, entramos en un lugar donde claro. no hay comunicación, no hay entendimiento. Cuando uno intenta entender qué sintió cada uno de los componentes de esa pareja, es donde podemos entender qué sentimos, qué nos sucedió, dónde pudimos haber fallado, pudimos no haber hecho las cosas lo mejor que pudimos, y a partir de ese entendimiento puede venir el famoso perdón y podemos empezar a recapitular esta pareja que casi siempre está mucho más fortalecida después de este resbalón. Así que yo creo que la comunicación, como vos decías, es básica, y la capacidad y las ganas de hacerse cargo cada uno de los individuos adultos que conforman una pareja, de en vez de culpar al otro, comencemos por hacernos cargo, empecemos a ver dónde nosotros pudimos haber fallado, dónde nosotros pudimos haber no sido tan amorosos o tan comunicativos o tan abiertos con el Claro, otro, y que el otro se terminó claro. cerrando, se sintió solo y entonces, Entre bueno, otras cosas, claro, entre otras cosas, Claudia, porque es que lo que tú dices es verdad, ¿no? Está el dedo acusador y resulta que independientemente si hay una persona que infringió ese contrato tan fuerte que es la fidelidad y que fue infiel, hay unas razones también que es importante y valiosas escucharlas de él, de esta persona que haya hecho eso, porque también hay algo en lo que está muy insatisfecho, ¿sí? Entonces digamos absolutamente, que en ese orden, absolutamente. sí, claro, claro. Igualmente, Es un tema de ser más justos, ¿no? total. Igualmente tenemos dentro de las parejas relativamente normales y después tenemos los infieles patológicos, que en este libro los nombro puntualmente, donde la persona tiene ya un narcisismo tan exacerbado y una herida tan profunda que va a ser infiel toda su vida, ¿no? Por eso está muy buena la clasificación que hago de patologías, porque en ese libro lo que hago es decir, bueno, desde esta patología, desde esto tan complicado, se va a poder armar este tipo de pareja, pero de toda esta variedad se va a poder armar una pareja posible. Con lo cual, la verdad que es Sí, un claro. libro muy didáctico, porque justamente habla de esta gran diferencia que es muy importante entre tener una infidelidad o que en la pareja resulte ser una infidelidad esporádica, algo que sucede eventual, y no un ritual de infidelidad, donde Claro, una persona es claro. continuamente infiel, esa persona está enferma y esa persona no va a hacerse cargo nunca y no va a Claro. cambiar. Entonces ahí hay que tener Aquí hay, mucho cuidado de hay no algo caer. que nos une en lo común, Claudia, y es que estamos viendo de hecho, este acto, como es, por ejemplo, la infidelidad, como una oportunidad para realmente trascender, ¿cierto? Para mejorar. Es una oportunidad al fin y al cabo. O sea, uno se descubre a raíz de la herida y del dolor, uno se descubre más bien en lo que estaba mal y en lo que podría estar mejor. Entonces, en ese sentido, pues, es la visión que tenemos en común. Yo precisamente estoy invitando a todos los que están escuchándonos a que este lunes también participen en un en vivo que tengo, que es precisamente cómo convertir
la infidelidad en una oportunidad para sanar el matrimonio, ¿cierto? Porque creo que es importante, a propósito, para los que quieran suscribirse, la suscripción se hace en la página formuladelperdón.com/infidelidad, para que nos puedan acompañar el lunes, que a las 7 de la noche, hora de Colombia, vamos a tener entonces ese en vivo. Y a ti, Claudia, pues muy rico, muy especial. Gracias por ese regalo tan especial que nos colocas a todos nosotros, a todos los que estamos aquí participando de este en vivo. Y qué rico, porque tenemos que tener mucho conocimiento sobre todo este tema de las emociones, de lo diferentes que somos, y sin embargo del tema de la responsabilidad y cómo tenemos que trascender conociéndonos, porque es que el conocimiento de uno mismo es súper importante, Claudia. Creo que hacia allá es que se dirige tu libro, ¿no? En el conocimiento de uno mismo. Sí, y en esto que estábamos hablando de la infidelidad, me quedé pensando cómo cuando hay un padre o madre muy infiel, genera una herida muy grande en los hijos, donde a veces repiten el rol, ¿no? Repiten, queriendo evitar, repiten, o siendo Claro, infieles o eligiendo una pareja que les es infiel. Es muy interesante cómo todo se va hilando. Yo explico siempre que de la relación que tuvieron tus padres y del vínculo que tuviste con tu madre y con tu padre, van a ser las parejas que elijas inconscientemente a lo largo de tu vida. Y esto es un concepto muy inconscientemente, importante sí, claro. porque Mm. ahí nos explica qué es lo que nos pasa después cuando nosotros elegimos una pareja y decimos, no, no puedo creer, resulta que es tan infiel y mi padre o mi madre también lo eran y siempre Claro, está pensando claro. en Eso como otro y no se consecuencia me parece enamora. muy, muy importante que lo comentes, Claudia, que es precisamente esas responsabilidades que tenemos frente a cómo es que tenemos que hacernos personas más estables y más maduras, porque es que o si no, estamos dejando un legado inadecuado a nuestros hijos que en el consciente, o como tú lo dices, en el inconsciente, van a repetirlo, ¿cierto? Porque a propósito de lo que tú decías, por ejemplo, de los comportamientos narcisos, ese narcisismo también el niño o la niña lo va aprendiendo y lo va repitiendo, y entonces se vuelve transgeneracional. ¿Cierto? Entonces, qué importante que es en ese sentido hacer el tema preventivo. Totalmente. Y hacerse cargo. Los adultos tenemos que ser responsables en el momento donde elegimos casarnos o convivir en pareja y tener hijos. Tenemos que ser responsables de entender que vamos a tener que hacer todo un trabajo personal muy grande porque Sí, estamos trayendo hijos al claro, mundo y porque claro, tenemos que darles claro. un circuito familiar lo más sano posible y para ello tenemos que hacer un trabajo personal muy grande y muy importante para estar lo Muy mejor grande, posibles, muy porque grande. somos responsables de nuestros Perfecto. hijos. Claro, si es que volvemos al punto, ¿no? Si el ser humano no está trascendiendo, está deteniéndose. Y si la pareja no está trascendiendo, también está deteniéndose. Entonces, por eso ese trabajo tanto individual como en el acompañamiento con la pareja de que vayamos a trascender. Así es. Bueno, Y Claudia, me alegró tenerte hoy. Qué rico todo lo que nos aportaste, muy chévere lo del libro. Qué bueno que podamos contar con esta herramienta y con esos minutos que estuvimos contigo en este en vivo. ¿Quisieras para como conclusión darnos alguna otra aporte? no, solamente que para mí lo más importante es el trabajo individual y que somos responsables de evolucionar. Eso tiene que ver con hacernos cargo como primer punto y luego de hacernos cargo intentar entender nuestra cabeza y nuestra emoción, sanar nuestras propias heridas para no crear y no generar heridas en otros. Bueno, mil gracias, Claudia. Muchas gracias Gracias a nuevamente. vos. Aquí en Colombia tienes un servidor más. Listo, Dios te bendiga. Muchas Cuídate, que estés muy gracias. bien. Encantadísima de este vivo. Gracias por todo y por tu invitación. Mil gracias a ti por Chao, chao. acompañarnos. Que estés muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.